Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy, sin duda, un programa especialísimo. ¿Por qué? Porque estaremos hablando de temas propios de Cuaresma, especialmente los evangelios de los domingos previos a la Pascua. Para este programa hemos invitado al maestro del Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia, al maestro Fernando Franco Lozano, que le damos la bienvenida, maestro. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes. Gracias por acudir al llamado del Señor a este programa. Pues entramos de lleno en este programa. Dijimos que íbamos a tratar acerca de los domingos previos a la Pascua, la resurrección, la liberación, diríamos así, la gracia. Estos domingos sin duda son una preparación que la Iglesia ha tenido a bien poner como anticipo de esa gran resurrección, como ese camino que debemos de seguir para que nosotros también resucitemos un día con Él. Hemos visto el domingo primero de Cuaresma, las tentaciones de Jesús. Y así sucesivamente iremos mencionando los 5 domingos previos a la Pascua. ¿Qué podríamos decir de una manera sintética de este domingo de las tentaciones de Jesús? Bien, bueno, primero que nada sí quisiera decir que bueno, la Cuaresma es como una preparación a una gran fiesta, no es una meta. La Cuaresma es como cuando ahora pues alguna parejita desea casarse y pues hay una preparación larguísima para ese gran día de la fiesta. Esa es la Cuaresma. Y bien, los 2 primeros domingos siempre, todos los años van a ser precisamente de 2 temas el Evangelio: las tentaciones de Jesús y la transfiguración. Son 2 evangelios que se tomaron del camino catecumenal, de que llevan la gente pues que quería bautizarse para la Pascua. Empezaban por enseñarle y les aprendían acerca de estos 2 evangelios. Las tentaciones, bueno, Jesús después de ser bautizado, igual que el pueblo de Israel saliendo de Egipto, tiene que pasar por las aguas del Mar Rojo y es llevado hacia el desierto. Así también Jesús pasa por las aguas del bautismo de Juan y es llevado al desierto. ¿Para qué es llevado al desierto? El desierto es el lugar del encuentro. ¿Por qué del encuentro? Porque es un lugar donde nos quedamos vulnerables a tantos peligros que hay: la falta de agua, de alimento, las bestias salvajes, en fin, estamos solamente en las manos de Dios. Entonces, es el lugar del encuentro con el Señor. Nuestra fe nos hace caminar hacia allá. Y hombre, después de 40 días con ayuno, el Señor siente hambre y es la ocasión especial para que se presente el tentador, que le propone que pues, hombre, que pues, él tiene el poder para convertir las piedras en pan, que por qué no convierte una piedra en pan para saciar su necesidad primaria. Obviamente Jesús rechaza la propuesta. ¿Por qué? Pues porque no solo de pan vive el hombre. Porque iba a someterse a la voluntad del tentador, igual que Adán y Eva, que dicen: hombre, con este fruto que comas vas a ser como Dios. Bueno, también sacia tus necesidades obedeciéndome. Sí, obviamente pues rechaza esa propuesta. La segunda propuesta, eso fue a nivel del desierto. La segunda propuesta lo lleva a la punta más alta del templo de Jerusalén y le dice: mira, aviéntate, mira cuánta gente hay allá abajo, aviéntate, todos te van a ver. Al cabo está escrito que los ángeles no van a dejar que tropiece tu pie ni que te pase nada. Aviéntate, aviéntate. Le dice Jesús: no, espérate, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Bueno, pues iba a ser un superestrella, camino fácil para encontrar la gloria. Entonces él ya no necesitaba pasar por la cruz para ser glorificado por todos sus paisanos. Lo iban a ver como en ese esplendor de las manos milagrosas de Dios iba a aterrizar sano y salvo. Bueno,
pues él rechaza esta propuesta porque era rechazar el camino que le esperaba a él, ¿verdad? Entonces, él no quiere los aplausos de todos para conseguir su propuesta. La tercera tentación es cuando a él, ya después de que él está en lo más elevado del templo, ahora lo llevan al monte más elevado. Allí en el monte más elevado, el diablo le muestra todos los reinos del mundo y dice, pues mira, todo esto es mío, yo se lo entrego que quiero. Póstrate ante mí y te lo voy a dar. ¿Cómo ves? Hombre, Jesús en el capítulo 28, versículo 17, dice que todo el poder se le ha dado, se le ha sido dado a él, a Jesús, ¿verdad? Pero después de pasar ¿por dónde? Por su Pascua, pasión, muerte, resurrección, ¿sí? Entonces le está proponiendo atajos, pero ¿a qué precio? Póstrate ante mí, póstrate, adórame a mí. Lo rechaza totalmente la propuesta. ¿Por qué? Porque solamente a Dios adorarás, dice Jesús. ¿Bien? De esta manera hemos visto cómo el Evangelio nos presenta estas tentaciones que sabemos han sido sintetizadas en estas 3 tentaciones. Él sufrió la tentación a lo largo de toda su vida. Basta recordar que al pie de la cruz, pues si eres el Hijo de Dios, bájate. Cuánto estaban retando ahí su divinidad. Sin embargo, lo que querían era cambiar, el tentador quería cambiar los destinos de la misión que Dios había dictado para su Hijo Jesucristo en nuestra salvación. Ante esta situación, sin duda debemos de reflexionar y poner unos cuestionamientos ante nuestra cabeza. A mí me gustaría traer a su mente, usted que está viendo el programa, y después de esta ilustración de la Sagrada Escritura, con esta pequeña meditación o reflexión, podríamos cuestionarnos, así como Jesús rechazó sus talentos, su divinidad para saciar su hambre, nosotros, ¿qué hacemos con nuestros talentos? ¿Los usamos en nuestro propio beneficio? Y además vimos otras tentaciones que podríamos sacar muchas otras reflexiones y cuestionamientos. ¿Busco los aplausos de todo lo que hago? ¿Quiero ser reconocido de todo lo que he hecho? ¿Mi meta en la vida es la felicidad, en la santidad o la riqueza y el poder? ¿Qué bienes, los bienes que me presentan las tentaciones, a qué precio tengo que pagar por ellos? ¿Estoy dispuesto a vencer la tentación? Pues es así como pasamos al siguiente domingo, que vamos a hablar acerca de la transfiguración en este camino hacia la Pascua. Sí, bien, la transfiguración simplemente fue en un contexto de confusión, de que por un lado los fariseos querían una señal para poder creer en Jesús, le piden una señal en el capítulo 16 de Mateo, y pues hombre, pues Jesús no es el genio de la lámpara que concede deseos. Después los discípulos están un poco confundidos cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Ay, no traemos pan. Hombre, pues no necesitan pan andando con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre otra vez, ¿verdad? Y pues la tercera es la pregunta que les lanza a ellos. ¿Ustedes quién dice que soy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dice la gente que soy? ¿Por qué? Pues la gente estaba confundida, que si es Juan el Bautista, que si es Elías, que si etcétera. 20,000 de versiones. Y bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro lleva la batuta y dice, tú eres el hijo de Dios Altísimo, tú eres el Mesías, el que había de venir, ¿verdad? Entonces ya, ok, de acuerdo, es respuesta correcta, pero inmediatamente después, cuando Jesús les propone el camino de la cruz, de que será entregado y será muerto en la cruz y al tercer día resucitará, obviamente Pedro dice, no, ¿cómo crees? Ese camino no es para ti, Jesús, ese camino no es para ti. Después, incluso, entonces ya los lleva hacia ese monte, el monte Tabor.
De esta manera Jesús se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan al monte Tabor. ¿Y qué sucede allí? Bien, hombre, que se convierte Jesús en luz. Una luz tan resplandeciente, ese Jesús emana esa luz tan resplandeciente que ni sus vestiduras lo pueden sostener. Se aparecen junto a él Elías y Moisés. En ese tiempo los judíos, los personajes principales para ellos eran precisamente estos, Elías y Moisés. Moisés como el legislador, como el representante de la ley, y Elías como el representante del profetismo. No había personajes más importantes para los judíos que ellos. De hecho, Moisés para los judíos es equiparable como para nosotros es Jesús. La Torá para ellos es como el Evangelio para nosotros. Su libro sagrado de los judíos, y de esta manera se transfigura, y entonces sucede lo que conocemos en la lectura del Evangelio, que sus vestiduras se volvieron blancas, que Pedro le dice, estamos muy bien, hagamos 3 chozas, pero no les había caído el 20. Sí, lo interrumpe una nube, los cubre una nube, y una voz desde la nube interrumpe el discurso aquel de que, oye, vamos a hacer 3 chozas, estamos muy bien, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esa voz dice, espérense tantito, este es mi hijo muy amado, a él escúchenlo, ¿sí? Y de repente caen rostro en tierra, Jesús se acerca a ellos, los toca y dice, levántense, ¿sí? No teman, levántense. Y ya cuando ellos se levantaron y vieron, ya no vieron más que a Jesús. Significa que, bueno, a Jesús no tenemos por qué equipararlo con algún otro personaje importante de la historia. Jesús es el Hijo de Dios, es del Dios Altísimo. Jesús es al que hay que escuchar. No necesitamos a nadie más para nuestro seguimiento hacia la Pascua. Pues así la transfiguración tiene mucho que decirnos. Solamente quisiéramos tocar un pequeño punto. Esta transfiguración es una metamorfosis, es un cambio, es un proceso. Yo me diría, ¿qué pasos tengo yo que seguir para llegar a esta transfiguración y entonces ver la gloria de Dios? Así es, porque el milagro no es que Jesús se haya transfigurado, Él es verdadero Dios y verdadero hombre, mostró su divinidad, no necesitó ese proceso, pero nosotros, para hacernos a imagen y semejanza del Señor, como Él nos lo pide, que seamos santos, que seamos perfectos, que seamos misericordiosos, necesitamos ese proceso. Pues podemos pasar al siguiente domingo, sin duda hay mucho más, mucha riqueza que podemos tener de estas reflexiones, pero vamos haciendo el camino hacia el siguiente domingo. El siguiente domingo nos presenta el Evangelio de la samaritana que está en el pozo, llega a Jesús y se encuentra con ella. Este encuentro, qué interesante. ¿Qué nos podrías comentar en torno a este encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo? Sí, ya está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y pues hombre, entre judíos y samaritanos había rivalidad y odio, ¿verdad? Hasta ese grado, y pues Jesús se encuentra con la samaritana y pues obviamente el que un hombre se dirija hacia una mujer no era también muy acostumbrado y pues obviamente empieza el rechazo y la guerra de la samaritana contra Jesús que se ha acercado. Es mediodía, es a las 12 del día, la hora del calor más intenso. No es la hora de ir al pozo, pero sí la samaritana va al pozo porque no se llevaba bien con la demás comunidad al parecer y se va a una deshora por el agua en su cántaro a llenar, llenar de agua, pero Jesús le pide de beber y dice, ¿cómo tú si eres un vil judío, cómo me estás pidiendo de beber? Y hombre, dice Jesús, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías que te diera agua y él te daría agua, ¿sí? Para que nunca más tuviera sed, ¿verdad? Ah, caray, se queda sorprendida. ¿Cómo me vas a dar tu agua si ni tienes una jícara con qué sacarla del pozo, etcétera? No entendió nada. Y después que le dijo, ah, caray, ¿y es para que no vuelva a tener sed? Ah, caray, a ver, pues oye, pues dame de esa agua, ya para no venir otra vez para acá. Otra vez
vemos en el sentido utilitario el poder de Jesús, o sea, para que mi propio beneficio, a ver Jesús, conviértete en hada madrina, saca tu varita y hazme los favores que necesito para salir de mis broncas. Así como aquella vez que les dio de comer a 6,000 hombres y que lo querían hacer por eso rey porque les llenó la barriga, pues también la samaritana dice, hombre, de veras, pues dame de esa agua para ya no tener que andar viniendo acá al pozo, hombre. Dice, ándale pues, sí te voy a dar de esa agua, llama a tu marido. A mi marido no tengo marido. Dices bien, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Ah, caray, entonces tú eres profeta. A ver, tú eres profeta. ¿En dónde tengo que adorar a Dios? ¿Aquí en este monte o allá como ustedes los judíos allá en Jerusalén? No se va a adorar, va a llegar un tiempo, va a llegar la hora en que no se va a adorar a Dios más que en espíritu y verdad. En espíritu y verdad significa que con tu culto, pero también con tu testimonio, le vas a dar culto al Señor. Le vas a dar culto al Señor. Y entonces ella se deja su cántaro ahí que representaba su vieja vida, su vida que no le saciaba la sed de ese cántaro, y se va corriendo con sus compañeros samaritanos, les anuncia, oigan, encontré a alguien que me ha dicho todo lo que es de mi vida, ¿no será este el Mesías? Y se van todos corriendo al encuentro con Jesús, ¿verdad? Y bueno, llegan y le dicen todos ellos, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque lo que hemos oído, y lo invitan a Jesús, le dan hospedaje. Ok, los discípulos que se habían ido a comprar comida para después seguir su camino, ven a Jesús dialogando con la samaritana y les llama la atención, porque no estaban acostumbrados a ver semejante cuadro y empiezan a cuestionar. Y pues hombre, qué bueno que no estaban, sino a lo mejor hasta impiden que Jesús tenga algún diálogo con la samaritana. Ante esta situación, nosotros podemos sacar muchas reflexiones. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que puede dar la saciedad del pozo de tu corazón? ¿Qué necesitas conocer? ¿Qué necesitas hacer para saciar esa hambre? Hambre de lo eterno, no hambre de lo de este mundo. Hambre de Dios. Vamos a pasar al siguiente domingo, donde vamos a hablar del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento es un pasaje también muy interesante, del cual podríamos hacer un breve resumen. ¿Cómo podríamos mencionar esto? Sí, bien, está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en donde pues Jesús al pasar ve a un ciego de nacimiento y los discípulos le cuestionan, bueno, ¿está ciego por su pecado o por el pecado de sus padres? Había una doctrina en ese entonces que se usaba mucho, la doctrina de la retribución, que si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal. Pero había muchas cosas que cuestionaban esa doctrina. Por ejemplo, la historia de Job, la historia de Tobit, la historia de los macabeos. Bueno, el mismo Jesús, la misma Virgen María. ¿Qué hicieron de malo para merecer semejante suerte, verdad? De pasarla muy mal, ¿sí? Obviamente no era por eso, no era por la consecuencia, no era algo tan facilito de decir, si yo me porto mal, entonces me va a ir mal. Por eso decían que uno que era rico y próspero era porque se portaba bien y Dios lo premiaba. No tenían idea de la vida después de esta vida, ¿verdad? Ese es el problema. Después, pues, obviamente llama al ciego, sobre la tierra hace un gesto como la creación del hombre, echa saliva sobre la tierra, hace lodo, le unta los ojos y le dice, ve a la fuente de Siloé, la del enviado, en español significa Siloé, y el ciego obedece. La mínima manifestación de fe es la obediencia. Tuvo que caminar 300 metros a ciegas para dar con la piscina de Siloé y lavarse. ¿Qué le hubiera costado a Jesús decir, ya hombre, vuelve la vista? Pero es un proceso y es un signo. Bien, pues este pasaje del ciego de nacimiento tiene otra consecuencia, lo cual es cuestionada por la gente de su tiempo. ¿Qué sucede después de que obedece y va a la piscina de Siloé? Bien, pues recobra la vista, pero eso
de que recobra la vista ya después ya no fue fácil. Después todo el mundo lo cuestiona, todo el mundo lo ataca, todo el mundo trata de decir, hombre, ¿tú qué testimonio vas a dar? Hombre, si tú no te mereces un milagro así. Hombre, si tú, en fin, le llueven los cuestionamientos al pobre ciego que pues se siente segregado de la comunidad. El que creyera en Jesús ya no pertenecía a la sinagoga. Entonces se siente segregado y Jesús se presenta ante él como el Mesías y pues le da oportunidad de ser algún discípulo de él. Yo diría ante esta situación, nosotros al ver un suceso como estos, ¿cuál es mi actitud? ¿Critico como los fariseos? ¿Cuestiono como mucha gente de su tiempo? ¿O no creo? ¿Cuál sería la actitud que usted y yo tomaríamos ante un suceso de este tipo? ¿Conoceríamos perfectamente quién es Jesús? ¿O lo cuestionaríamos en cuanto a sus hechos? Pues así, pasamos al siguiente domingo de Cuaresma, el cual vamos a ver en el Evangelio la resurrección de Lázaro. ¿Cómo vamos a ver este suceso ante este camino hacia la Pascua? Bien, bueno, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan viene este pasaje y pues ya antes le habían avisado a Jesús que su amigo estaba enfermo. Jesús, Lázaro de Betania, hermano de Marta y de María, estaba enfermo y que pues que fuera a visitarlo, y Jesús pues se tarda, retrasa su regreso a Betania con todo el propósito del mundo. Entonces él al regresar, incluso hay una frase de Tomás que esa no tomamos en cuenta al pobrecito de Tomás, más que cuando no creyó en la resurrección de Cristo, que cuando le dicen, oye Jesús, pero no vayas para allá, te andan buscando para matarte, los judíos te andan buscando. Y dice, hombre, el que anda a mediodía no tropieza con ninguna piedra porque la luz del día lo ilumina su camino, ¿verdad? Entonces Tomás dice, vayamos y muramos con él. Ese entusiasmo del discípulo. Llegan, lo primero que hacen es recriminarle Jesús, Marta y María. Primero Marta, después María. Marta lo recrimina, hombre, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero sé que a una hora el Señor te va a escuchar. En fin, incluso Marta llega a darle unas clases de catecismo a Jesús, que tú, sí, yo sé que tú eres el Mesías, etcétera, y que mi hermano va a resucitar en el último día. En fin, le da un catecismo a Jesús que Jesús se quedó, yo creo que apantallado. Ay, caray, ni Ripalda lo hubiera escrito tan bien, yo creo, ¿verdad? Y en cambio, cuando se van a la tumba, bueno, tanto se conmovió Jesús al ver a María cuando le pide por su hermano Lázaro, que Jesús llora. El versículo más corto de los evangelios, y Jesús lloró, ¿verdad? Bien, ante la tumba le dice, quiten la piedra, y Marta, esa que se sabía el catecismo de memoria, le dice, no, ¿cómo creen que le van a quitar la piedra? Ya apesta, ya lleva 4 días, ya apesta, ya... No te he dicho que si tienes fe vas a ver la gloria de... Ok, pues órale. Ya quitan la piedra y le dice, le da gracias al Padre por haber escuchado sus oraciones, y no por él, sino por los que están testimoniando precisamente todo este suceso, y le grita con voz potente, Lázaro, sal de tu tumba. Y Lázaro se levanta, sale, y todo vendado, ¿verdad? Y dice, desátenle las vendas, y pues todos admirados. ¿Para qué sirvió la muerte de Lázaro? Para testimonio. Jesús, que es la resurrección y la vida, entonces le da vida a su amigo Lázaro, y ese testimonio queda para todos los que estaban ahí presentes, y se cumple pues el objetivo precisamente de esta resurrección. Los judíos que estaban ahí con las hermanas dándoles el pésame y todo lo demás, andaban persiguiendo a Jesús para matarlo, pero no eran capaces de dar vida a ellos, no eran capaces de sacar
a Lázaro de la tumba, pero en cambio sí querían matar al que es la resurrección y la vida. Ni aún viendo podían creer y dar ese testimonio del Mesías. Era necesario que él dejase pasar hasta 4 días. ¿Por qué? Porque los judíos después del tercer día era cuando daban fe de que había muerto. Ahora sí había muerto. Entonces en el 4.º día pues no había duda de que había muerto. Si apestaba, etc. Con fuerte voz le dice: levántate. Sale Lázaro, sale vendado. Y dice el texto: quítenle las vendas para que pueda andar. Era más que evidente que la resurrección de Lázaro era un signo de la divinidad de Jesús y que era el Mesías que venía a cumplir su misión en la tierra. Ante esta situación, nosotros podríamos preguntarnos: ¿de qué tengo yo que pedirle a Dios que resucite para que me dé vida de mi ser? ¿Qué tengo muerto? ¿Qué es necesario que Él venga y diga: levántate? ¿Qué parte de mí, de mi ser? Usted y yo tendríamos que cuestionarnos esto. Pero también, quítame las vendas o ataduras. ¿Cuáles son esas vendas o ataduras que tenemos cada uno de nosotros? Señor, quítame las vendas para que pueda andar y así sea un fiel testimonio de ti. Que mi vida sea un testimonio de la resurrección de Cristo. Pues llegamos al final casi de este programa. ¿Qué podríamos agregar como para resumir estos domingos de reflexión con el Evangelio para llegar a la Pascua? Bien, pues simplemente vamos paso a paso preparándonos, paso a paso. Nunca quieras convertirte de hoy a mañana ya totalmente en imagen y semejanza del Señor, sino que el mismo camino te va llevando y ve cuestionándote si puedes ir a misa, no nada más los domingos, sino que lo más seguido posible, para que vayas trazándote un camino. ¿Qué debo de renunciar? ¿Qué actitudes debo tomar? ¿Qué costumbres debo de dejar? ¿Qué costumbres debo de tomar? Para fin de que ese paso a paso puedas llegar a esa meta que es la Pascua del Señor. Pues es así como llegamos al final de este camino de preparación hacia la Pascua, a través de los 5 domingos en su Evangelio. Nosotros nos despedimos, agradecemos al maestro Fernando y a usted, sin duda, le agradecemos la atención a este su programa Misericordia, Senda de Paz. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.